Precisamente de esto, Dios tiene planes para tu vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos creen que Dios tiene planes grandes para tu vida y para mi vida? ¿Verdad? Hay cuatro cosas que Dios quiere enseñarte que es necesario que tú pagues, que tú pases por estas cosas que son necesarias, que las pongas por obra en tu camino. Porque hay cosas que muchas veces nosotros no sabemos que tenemos que hacer para poder de veras nosotros estar en la verdadera palabra de Dios. Amén. Quiero que vayamos a Jeremías 29:11. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Atesora esta palabra, cada palabra que el Señor te dé a través de mi boca. Atesórala y ponla por obra. No te quedes solamente escuchando la palabra. No seas solamente oidor de la palabra, tienes que ser hacedor de la palabra. Amén. En Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un fruto lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmó. Amén. La palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que Él tiene planes para ti, para mí, y que sus planes son perfectos, sus planes son para vida, sus planes son para cumplir todo lo que Él te ha prometido. Él te llama y te dice: tengo planes perfectos para ti, de bienestar, no de malestar, ¿verdad? Entonces, si Él nos está diciendo que sus planes son de bienestar y no de malestar y no de mal, a fin de dar frutos llenos de esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? La esperanza de nosotros es estar un día en su reino, es estar un día en su presencia, es estar un día gozándonos en esas bodas de oro, esas bodas de plata, esas bodas del Cordero, porque allá participaremos en esas bodas tan hermosas, donde sabemos que el Señor es dueño del oro y de la plata, y es dueño de todo este mundo. Ustedes y yo tenemos que saber que Él tiene planes, y son planes perfectos. No son planes malos ni para ti ni para mí. Algunas personas han padecido y han sentido que Dios les ha abandonado, pero en realidad no es que Dios abandone a ninguno de nosotros. Es que Él realmente está pasándonos por un proceso. Algunos se han quejado y han dicho: bueno, si Dios dice que me va a bendecir, ¿por qué estoy pasando por todo esto que estoy pasando? ¿Alguna vez te has preguntado y te has dicho: ¿por qué tengo que pasar por lo que estoy pasando? Si Dios me está diciendo que trae planes buenos para mi vida, entonces ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Verdad? Pero el Señor te está diciendo que todos los planes de Él son perfectos para darnos un fruto lleno de esperanza. Pero para llevarnos al plan de Dios, para llegar al plan de Dios, tenemos que obrar en nuestras vidas. Él tiene que obrar en nuestras vidas y nos tiene que pasar por un proceso, llevándonos a donde Él nos quiere llevar. A donde Él nos quiere llevar, no a donde ustedes y yo queremos que nos lleve nuestro Señor. Dios te puede usar en gran manera y puede hacer grandes cosas en tu vida, pero Él está buscando hijos humildes que se dejen moldear por sus manos, porque Él es el alfarero y tú eres el barro. Pero habrá muchas cosas que Dios te va a pedir a ti y a mí, que dejes algunas cosas que Él sabe que te pueden estorbar para que tú puedas seguir adelante. Y tú y yo tenemos que obedecer cuando el Señor te pide algo, aún cosas que te duelen dejar. Porque somos tan codependientes de ciertas cosas que tenemos en pertenencia de nosotros. Y cuando Dios te pide algo, que se lo des, muchas veces, te aferras a quedarte con esas cosas sin saber que si Dios te lo está pidiendo es porque Él tiene un plan perfecto, porque sabe que eso te está estorbando en tu vida espiritual. Entonces no puedes negarte a que Dios te pida cualquier cosa. Si Él te habla y te dice: dame,
dame tu tiempo, se lo tienes que dar. Si Dios te dice, deja de ver televisión, lo tienes que dejar de ver. Si Dios te dice, deja el pecado, lo tienes que dejar. Si Dios te pide cualquier pertenencia, cualquier cosa que te pida, se lo tienes que dar. En algunas ocasiones, algunos de nosotros hemos experimentado que Dios nos ha pedido alguna pertenencia que se le entreguemos a alguno de sus hermanos, ¿verdad? En alguna ocasión, un pastor, estaba yo ministrándole y él se dedicaba a vender carros. Y recuerdo aquella vez que él me decía a mí que tenía un Cadillac muy bonito y que le gustaría que yo se lo comprara. Pero yo en aquellos tiempos, pues la verdad, yo sabía que yo no tenía ningún sueldo y tampoco ni un ahorro como para comprar un carro de $10,000. Entonces yo me reí, le dije al pastor, le dije, si tú sabes que yo no tengo un sueldo, yo trabajo pues para el Señor, pero yo realmente no tengo finanzas. Ay, me dijo, bueno, dijo, Dios te lo va a regalar. A ver, por ahí alguien te va a dar, me dijo, te va a proveer para que me lo compres. Y resulta de que este pastor andaba pues un poquito mal, y la verdad fue que cuando él cayó ya en lo más profundo de su pecado, terminó llegando a mi casa. A ese siervo el Señor le puso un aguijón en su brazo derecho. Te puedes imaginar, él era derecho, ¿no? Pues, todo lo hace con su mano derecha. Los médicos ya le habían dicho que no tenía remedio su problema, que le tenían que cortar el brazo. Él llegó en un caos, en un grito, y me dijo que necesitaba una oración y necesitaba pues que le pidiera yo a Dios para que Dios lo sanara. Y entonces el Señor le empezó a hablar muy fuerte, le habló tan fuerte a él y le empezó a sacar todas sus cosas que andaba haciendo. Y le dijo, arrepiéntete, le dijo. El caso fue de que él, obviamente en ese momento, cuando él ya estaba pues con el pensamiento de que voy a hacer sin brazo, ¿verdad? Porque nadie de nosotros queremos perder un miembro de nuestro cuerpo, mis hermanos. Pero él tenía que clamar a Dios, porque el Señor en pocas palabras le estaba pidiendo, bueno, pues yo ahora te voy a pedir que me entregues ese brazo, ¿verdad? Por tu pecado. Te voy a tumbar ese brazo por tu pecado, porque es mejor que entremos al reino de Dios sin un miembro de nuestro cuerpo, a que entremos todos completos al infierno, ¿verdad? Con el pecado. Para no hacerte tan larga la historia, resultó que este pastor, al momento que el Señor le sanó su brazo, cayó al suelo y empezó a llorar y me dijo, el Señor me está diciendo que te regale el Cadillac, me dijo. Y yo dije, pues eso está vacilando, ¿no? Y le dije, no me lo tienes que regalar. Claro que no me lo tienes que regalar. Me dijo, no, dijo, es que yo tengo que ser obediente, porque dice el Señor que si no soy obediente, entonces me va a cortar los 2 brazos. Y dije, bueno, entonces pues entrégame el Cadillac, ¿verdad? Y créeme, mi hermana, mi hermano, que esto te lo estoy diciendo que pasó hace como unos 10 años. El siervo tuvo que obedecer y le dolió en su corazón porque era un hombre muy avariento. Era un hombre que no compraba plátanos porque no le gustaba tirar la cáscara, ¿no? Wow. Se le quitó lo avariento, se le quitó la forma como él vivía. Por esto te digo yo que como el Señor a veces hay cosas que te pide y se las tienes que entregar y dar. Nosotros como seres humanos a veces nos resistimos y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me estás pidiendo esto, verdad? Nosotros tenemos que entender que es mejor que obedezcamos a Dios antes de que Dios trate con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces los tratos de Dios no son fáciles, son duros, ¿verdad? En algunas ocasiones yo le he dicho a algunos siervos de Dios que están en un proceso, ¿verdad? Pasando por el desierto. El Señor me ha dicho, dile que deje a un lado a sus hijos, dile que me entregue a sus hijos, o dile que me entregue al esposo, a la esposa, ¿verdad? Porque a veces, o sea, como que la persona se quiere seguir aferrando al dolor, aferrando al problema, sin saber que Dios, en medio de ese problema, tiene un plan perfecto, ¿verdad? Porque en medio del dolor y del problema, tú empiezas a conocer más a Dios. Tú empiezas a darte cuenta que Dios tiene un plan perfecto.
Si tú no le entregas a tu marido, por decir un ejemplo, a Dios, entonces tú vas a seguir lidiando con el marido, o viceversa, ¿verdad? Si no le entregas a la esposa a Dios, van a seguir lidiando con tu pareja, ¿verdad? Y entonces tú en tu carne no lo vas a poder cambiar, pero Dios en su gran misericordia lo va a hacer cambiar. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú le sueltes a esa persona, a Dios? Él va a procesar, Él va a tratar, Él va a hacer caminar a esa persona en el camino correcto. ¿Cómo? Apapachándolo, sobándole la cabeza, agarrándolo a besos, abrazándolo. No. Pero en el proceso de esa persona que te hizo sufrir bastante, también tú vas a entrar en otro proceso. Porque ¿qué pasa cuando tú te separas de una pareja que tú amas tanto? A mí me ocurrió y me pasó, mis hermanos, cuando yo me separé de un hombre que supuestamente me daba mucho amor, ¿verdad? ¿Por qué tenía que separarme de él si él estaba muy bien conmigo y yo con él? ¿Verdad? Las cosas aparentemente iban bien, ¿sí? Pero era un proceso el que Dios tenía para que yo pudiera venir a los pies de Él. Y no fue nada fácil, mis hermanos, porque caemos, o sea, en un pozo tan profundo, que en ese pozo es donde te encuentras sola, te encuentras solo, te encuentras desamparado, te encuentras con frío, te encuentras con calor, te encuentras con hambre, te encuentras con sed y te encuentras completamente solo. Y cuando te encuentras tan solo, ¿sabes qué ocurre en tu carne? Tu carne empieza a clamar a aquel que te dio la vida. Tu carne empieza a gritar: Dios mío, ayúdame. Por eso es que es bueno que nosotros pasemos por ese tipo de procesos, porque el mismo Señor dice que no te va a dar un mal. O sea, Él no quiere el mal para ti, quiere el bien, quiere el bienestar para tu vida. Pero si Dios te quiere quitar lo malo de tu vida y tú quieres seguir aferrada con lo malo, o aferrado con lo malo, pues vas a tardar, vas a hacer que se tarde el proceso que Dios tiene para tu vida. Él nos está hablando de 4 cosas que son necesarias hacer en nuestras vidas para llevarnos a donde Él quiere. Él nos quiere poner y llevar a lo más alto. ¿Tú lo crees? A lo más alto. Mira, cuando una persona quiere hacer un edificio, mis hermanos amados, los arquitectos hacen un plan, ¿verdad? Para esto tienen que tener ya los albañiles y todos los trabajadores. Yo estaba entendiendo esto ahora que yo estaba escribiendo este bosquejo y me cayó el 20, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios formó al hombre para que formara un edificio, y para formar un edificio se necesita primeramente, o sea, tener personas preparadas, ¿verdad? Preparadas para poder hacer un plano, y estudiar la tierra, ¿verdad? Estudiar la tierra y estudiar la profundidad para poder levantar muros, para poder levantar cimientos. ¿Qué es lo que está pasando con todos nosotros los cristianos? Muchas veces no entendemos el proceso de Dios. Para levantar cimientos y muros en un edificio, los arquitectos, los ingenieros tienen que mandar a los obreros a hacer un hoyo profundo. Depende la altura del edificio, ¿sí? Depende la altura del edificio. Entonces, el arquitecto ya tiene todo planeado, el ingeniero ya tiene a sus trabajadores y los trabajadores empiezan a trabajar. ¿Qué es lo que pasa cuando no se procesa bien, cuando no se hace bien los cimientos? Obviamente va a venir un pequeño temblor y se va a caer, ¿verdad? De la misma manera nosotros estamos edificados por la mano de Dios y nosotros nos permitimos que Dios nos empiece a preparar como un edificio, como una torre fuerte.
Pero si te das cuenta que en el proceso muchas veces, cuando nosotros estamos en el pozo, en el hoyo, muchas veces nosotros no aguantamos la prueba, la lucha. Nos queremos salir a acomodar en lugar de ese pozo, ¿verdad? Sin clamar a Dios y sin entender que entre más profundo esté el hoyo, más fuerte y más alto vas a llegar en Cristo Jesús. Wow, yo estaba pero si bien impactada escribiendo este bosquejo. Entonces entendí que desde muy pequeña Dios me empezó a procesar. Todos los que venimos sufriendo desde niños y venimos padeciendo desde niños y nos encontramos en una situación difícil, nos encontramos solos, a lo mejor sin papás, ¿verdad? Sin amor, ¿verdad? Y nos encontramos batallando en la vida de tal manera que no entendemos por qué sufrimos y en algunas ocasiones renegamos y peleamos contra de Dios. En 1 de Pedro 5:10 nos habla el apóstol Pedro y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos quiere fortalecer, nos quiere establecer. Dios, su plan de Él no es que tú te quedes atorado, no es que tú te quedes detenido. Él te quiere afirmar, te quiere fortalecer y te quiere establecer, ¿verdad? Te quiere capacitar. Entonces, si nosotros no nos dejamos que Él nos lleve por el proceso perfecto para levantarnos, una torre fuerte, como un edificio fuerte, nosotros no podremos llegar a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios dice que nos llamó. ¿Cuántos de nosotros decimos amén? Amén. Dios nos llamó a ti y a mí, y nos llamó para hacer cosas grandes. Dice: mayores harán en mi nombre. Pero ¿cuándo es que tú y yo vamos a hacer cosas mayores en el nombre del Señor? El Señor nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Pero dice: después de que hayan padecido, ¿qué? Las pruebas y las luchas. Tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que pasar por procesos. Y ninguno de nosotros hemos querido pasar por procesos difíciles, por sufrimientos. A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta llorar, a nadie nos gusta que nos duela algo. A ese versículo no le podemos quitar esa parte que tenemos de sufrir. Dice que vamos a sufrir, y vamos a sufrir por causa de que somos hijos de Dios. Vamos a padecer, porque el enemigo no está contento que tú hayas sido llamada y llamado para Cristo Jesús. Y el enemigo se va a encargar de estar continuamente tratándote de estorbar y de mover del camino correcto y perfecto. Te va a tratar de hacer que desobedezcas, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos los seres humanos padecemos y sufrimos. Los hombres de la Biblia sufrieron. ¿Cuántos saben eso? Los hombres que están escritos en la Biblia, que fueron discípulos, apóstoles, ¿verdad? Profetas, como David, Pedro, Pablo, Juan, José, Daniel, Job, todos ellos sufrieron. ¿Sí o no? Todos los que hemos leído la palabra de Dios sabemos que todos ellos sufrieron. Y se me venía a memoria José, de qué manera él fue, o sea, por sus hermanos lanzado al pozo, ¿verdad? ¿Y por qué creen? Porque los hermanos se llenaron tanta envidia y dijeron: ¿saben qué? Vamos a quitar esto del camino, ¿verdad? Echaron el pozo. Pero él tuvo que padecer y sufrir tantas aflicciones, mis hermanos amados, pero él permaneció, ¿verdad? Estando en el pozo, o sea, uno decía: ¿sabes qué? Vamos a echarle los leones para que se lo traguen. En pocas palabras, vamos a matarlo, o sea, para que de una vez se mueran. Pero otro decía: no, ahí déjenlo, a ver cómo le hacemos, ¿verdad?
Entonces miraron otra opción cuando venían aquellos hombres que compraban esclavos, ¿verdad? Y decidieron mejor venderlos, pues dijeron, bueno, pues de perdida que nos den para una soda, ¿verdad? Para una torta. Entonces ellos vendieron a José. Y obviamente el objetivo de ellos era que pues José padeciera y sufriera y se fuera lejos de la casa de ellos, ¿verdad? Para que él ya no fuera el escogido, el elegido, el consentido, ¿verdad? Y eso estaba ocurriendo con José, pero ¿hasta dónde llegó José, verdad? A padecer, a sufrir, o sea, blasfemias de la mujer, golpes, escupidas, maltratos, ¿verdad? Trabajo arduo, pero él nunca se quejó. Y así podemos hablar de todos los personajes de la Biblia, ¿verdad? Hablar de Job, no sé quién puede aguantar lo que Job padeció. Ninguno de nosotros pudiéramos entregar 10 hijos o los que tenemos para que Satanás venga y te los mate o me los mate. Claro que no. Pero Dios nos dice que Él no nos va a dar cargas que nosotros no podamos cargar. ¿Por qué permitió Dios que Satanás tocara a Job? Porque Dios sabía que él podía soportar las cargas que cargó. Todas las cargas que tú estás cargando en estos momentos es porque Dios sabe que tú las puedes cargar. Y es porque sabe Él que al cargar estas cargas tú vas a aprender a depender de Dios y vas a aprender a tener fe y a creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está pasando en el proceso tuyo y mío. En algunas ocasiones te desesperas, te impacientas, te enojas, te iras, pero en todo ese carácter, en todas esas formas de vivir, el Señor ahí está. Ahí está. Y está con la finalidad de que, ¿sabes qué? Quiere moldear tu carácter. El principal dolor del hombre, el que sufrió y padeció tanto en este mundo, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben esto? Porque realmente todos los azotes y todo lo que Él padeció y sufrió por nosotros, realmente el padecimiento de Job fue mínimo. Amén. Para el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En el padecimiento y el sufrimiento, tú y yo somos procesados para llevarnos al lugar tan alto. Mira, si yo no hubiera padecido y sufrido lo que yo sufrí en el pasado y lo que sufro ahora, ¿cuántos saben que cada que nosotros ministramos liberación tenemos un padecimiento? ¿Cuántos saben cuando nosotros nos metemos a la guerra terminamos teniendo un padecimiento? Bueno, si tú no lo sabes, yo sí lo sé. El miércoles tuvimos un caso muy tremendo de una persona que hace tiempo yo ministré tanto a los padres como a los muchachos, son 2 jóvenes. Y cuando el Señor empezó la obra con este joven, el Señor quería terminar la obra. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se infiltraron hijos de Satanás y el mismo espíritu que estaba dentro del muchacho estaba confesando todo. Abrió su boca de tal manera que nos dio información de todo. Yo esto ya se los había dicho tanto a los padres como a todas las personas que estaban conmigo en aquel tiempo. Ese grupo con el que yo estaba trabajando, se infiltraron personas que buscaron la forma de cómo deshacer ese grupo, ¿no? Y se dividió y después vinieron los problemas. Llegó un momento en que yo me desanimé, un momento en que yo dije ya no puedo más, saben que ahí se ven y yo me voy para otro lado y cada quien por su lado, ¿verdad? Error fue el mío, porque realmente yo tenía que saber que yo tenía que pasar las pruebas y tenía que soportar y aguantar y seguir adelante. No tenía yo por qué haberme movido de ese grupo. Obviamente tuve que luchar y tuve que pelear, ¿verdad?, por ese grupo para que ellos siguieran adelante junto conmigo. Y eso me ocurrió no una sola vez, sino varias veces, mis hermanos, hasta que yo entendí que yo tenía que ser procesada en la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que Dios ahí es donde te empieza a procesar la paciencia? Y la paciencia no cualquiera la quiere, mis hermanos,
Porque la paciencia requiere obediencia. La paciencia te trae dolor, te trae frustración, te trae enojo, te trae ansiedad y depresión, ¿verdad? Pero si tú sabes que Dios está contigo en la paciencia, tú vas a superar y vas a pasar esa prueba para poder tener paciencia, aguantar y soportar y seguir adelante. Muchos, por falta de paciencia, terminaron yéndose a otra iglesia, ¿verdad? Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, porque no se dieron cuenta que en el proceso de estar pasando pruebas y luchas, prefirieron mejor irse. Ahora yo entiendo que yo no me puedo ir de aquí, que tengo que seguir adelante, ¿verdad? Aunque tenga luchas y pruebas, aunque, o sea, se me venga alguien que esté bien súper enchamucado y haya llegado, mandado el enemigo, yo tengo que permanecer y tengo que seguir con todos ustedes hacia adelante, ¿verdad? Luchando los unos por los otros y trabajando para que el reino de Dios lo podamos heredar tú y yo. La palabra dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, dice un poco de tiempo, y en ese tiempo puede ser una semana, puede ser meses, puede ser años, un poco de tiempo, porque para Dios un día son 1000 años, ¿verdad? Y Dios dice un poco, Señor, pues no me des años, ¿verdad? Dame un poco. Pero Él sabe por cuánto tiempo tienes que pasar por el proceso, porque Él ya te escogió para una obra perfecta de Él, y Él ya sabe hasta dónde te va a llevar. Pero si tú, o sea, eres llamada para estar en lo grande, vas a tener que padecer y sufrir. Vas a tener que estar soportando, soportando, ¿verdad? Las cosas que tenemos que soportar. Si te das cuenta, el enemigo siempre buscará las estrategias y buscará las formas de interrumpir el proceso de Dios. Cuando más te estás metiendo con Dios es cuando más empieza el enemigo a tratar de destruir el plan de Dios. Por eso yo quiero decirte, sé valiente y esfuérzate y no permitas que el enemigo te robe absolutamente nada de lo que Dios ya te entregó. Muchas personas no saben lo que los siervos ungidos de Jehová Dios tuvimos que padecer y que tenemos que seguir padeciendo y sufriendo. Hay muchas personas que se consideran ovejas, ¿verdad? O que se consideran líderes, pero en realidad no saben lo que realmente una persona que está predicando el evangelio limpio y puro, no sabe realmente lo que padecemos hasta que no lo empiezas a experimentar, hasta que no te empiezas a dar cuenta que tú estás en el mismo camino, que tú estás, o sea, en ese camino y en ese proceso, ¿verdad? Que Dios te está poniendo en el mismo lugar porque te lleva también a otro nivel. Nadie conoce el padecimiento de un siervo hasta que no lo vives. Y en la Biblia dice en Hechos 14:22, Hechos, dice el apóstol, los apóstoles, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que atraviesen muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Tenemos que atravesar atravesar muchos caminos, atravesar muchas tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones, mis hermanos? Son problemas, dificultades, pruebas, luchas. Mira lo que dice el apóstol
a los discípulos: es necesario que atraviesas muchas tribulaciones. Todos queremos ser promovidos sin antes ser pulidos. Muchos cristianos quieren ser promovidos, quieren ser puestos en la iglesia como ministros, como discípulos, quieren llamar la atención, quieren tomar un lugar, o sea, ya en una posición alta, pero sin querer pasar por un proceso. Si tú tienes ese deseo de estar sirviendo al Señor, tienes que entender y comprender que vas a pasar por tribulaciones, por pruebas. Todos deseamos los beneficios y el favor de Dios, y algunos desean no tener el dolor, no tener el problema. Como dice el Señor, que tenemos que pasar por un proceso, pasar por el dolor. Muchas personas prefieren, en vez de pasar por el dolor y pasar por las pruebas, prefieren salirse de las iglesias donde están siendo procesados, ¿verdad? Donde están siendo triturados, porque son trigo. Entonces, al ser trigo, nosotros tenemos que ser triturados. Y después de ser triturados, tenemos que pasar por un cernidor, ¿verdad? Y ese cernidor va a dejar todas las secuelas del pecado y nos va a sacar limpios, ¿verdad? Pero en el proceso de la trituración está doliendo, ¿sí o no? En el proceso de que Dios se dice: ten paciencia, Señor, es que ya no lo aguanto, lo quiero ahorcar a este. O es que ya no la aguanto, la quiero ahorcar a este. Señor, ten paciencia, yo también te tengo paciencia. Aguanta, vara. Pues aguanta. No te me desesperes, tranquila, tranquilo, porque estás en un proceso. Estoy formando mi carácter. Como ahorita, como que ya quiero gritar y decir: ¿sabes qué? Hagan esto, y no puedo. Porque Dios está tratando con mi paciencia, con el amor, ¿verdad? A veces quisiéramos cerrar las puertas y que no entren personas que no deben de entrar, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Estamos en un proceso y tenemos que amar. Tenemos que comprender a las personas que vienen afectadas, dañadas por el enemigo. ¿Sí o no? O sea, no podemos azotarlas y golpearlas como si fuéramos fariseos hipócritas. Tenemos que comprender la necesidad de las personas. Yo les he enseñado mucho que tenemos que amar a estas personas. Pero si hay momentos que dices: ¿tú sabes qué? O sea, Señor, nada más los santos que entren, los impíos no los dejes entrar, ¿verdad? Pero Dios no obró así. Dijo Dios que no hace acepción de personas. ¿Cuántos saben esto? ¿Verdad? Por eso es que nosotros tenemos que ser procesados y pasados por el fuego. Cuando tú y yo deseamos todos los beneficios y el favor de Dios, tenemos que atravesar por el dolor, por la impaciencia, por la desesperación. Nadie dice: prefiero irme mejor a las sendas angostas y oscuras y el más largo camino en el cual yo seré procesado. Porque cuando estás en el proceso te topas con oscuridad, ¿sí o no? Cuando estás en el proceso te topas con tribulaciones, pero en medio de la oscuridad tú tienes que saber que estás en la oscuridad, pero tienes que saber que tú eres luz. Amén. Y que si tú estás en medio de la oscuridad, tú tienes que saber que aún estando en la oscuridad, tú no puedes tener miedo, porque tú eres la luz y la sal de este mundo. Amén. No puedes decir: ¿sabes qué? ¡Qué miedo! ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas endemoniadas y sabes que ellos están en la oscuridad y tenemos que entrar a la oscuridad con ellos para poderles dar esa luz que Dios te ha dado a ti y a mí? Porque ese es el plan de Dios, que tú y yo entremos a la oscuridad, entremos al mismo infierno y saquemos esas almas
que le corresponden a Dios. Pero hay muchos que no quieren entrar a la oscuridad. No quieren entrar a ese lugar, o sea, donde te vas a encontrar con espíritus inmundos que te van a jalar el cabello, te van a torcer la mano. Yo regresé a casa con mis manos todas torcidas. Nunca de los nunca a mí un espíritu me había tocado, mis hermanos. Es la primera vez después de 20 años. Y fue impactante para los que se quedaron conmigo, la verdad. Porque algunos, o sea, no se esperaban esto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque sé que algo el Señor hizo con ese joven. Porque al final yo paré la manifestación y dije, ¿saben qué? Vamos a orar y él tiene que ser libre. Yo declaré la palabra y yo sé que Dios me respalda. ¿Sí? Y al instante, mis hermanos amados, ¿saben qué pasa? El muchacho empezó a abrir su boca y por su boca salió una serpiente. Y sé que Dios hizo algo con ese joven. Porque Dios nunca te va a avergonzar. Nunca te va a avergonzar. Muchas personas buscan las formas más fáciles y seguras y quieren tener el llamado, quieren tener el ministerio y quieren tener rápidamente la unción y rápidamente de obtener el resultado deseado, evadiendo que tienen que pasar por un proceso y evadiendo que tienen que permanecer en el camino del Señor, evadiendo los desiertos, evadiendo las tormentas, evadiendo las cosas que se les van a presentar por causa del nombre del Señor. Pero la palabra de Dios es muy clara y certera, y la historia que hay en ella demuestra que hay un alto costo en alcanzar esos beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No existe manera rápida ni fácil para llegar a ser grandes hombres de Dios. No existen maneras fáciles. Todos nosotros los que servimos, todos nosotros los que tenemos un llamado, no ha sido fácil permanecer en este lugar porque ha habido tribulaciones, pruebas, luchas. Pero aquí estamos permaneciendo, ¿verdad? Siguiendo adelante. Amén. Hombres y mujeres de Dios, si queremos ser usados por Dios con poder, dejando nuestras huellas plasmadas en esta tierra, hay un precio que pagar. Cuando leemos en la Biblia acerca de los héroes de la fe, tenemos la tendencia de brincar del principio al final de su vida, porque nada más vemos las grandes maravillas que ellos hacen, pero no vemos todo el sufrimiento que ellos padecen, omitiendo lo importante, lo que hay en el medio de ellos. Ahí es donde se encuentran los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un proceso es una secuencia de pasos, disputas con algún tiempo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. En lograr, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Obviamente que lo que tú y yo queremos lograr es estar un día en la presencia de Dios, ¿verdad? Y lo que queremos lograr es que nuestros familiares y todas las personas que se nos acerquen, que realmente estas personas salgan de su esclavitud, ¿verdad? Pero si tú no pagas un precio por aquel que está sufriendo, o estás padeciendo, o estás mirando que parece como que es imposible, nunca vas a ver la gloria de Dios. Tienes que pagar un precio. Y pagar un precio es obedecer a Dios en todo. Pagar el precio es dejar que Dios se encargue de tu problema. Porque sabes que todos los discípulos y todos los hombres de la Biblia que pudieron superar y pudieron pasar por todos sus problemas, ellos tuvieron fe y confiaron en Dios. Si no, no hubieran podido salir adelante. Todo el
proceso en el cual Dios te mete es para que tu fe empiece a aumentar. Y finalmente, para que tú y yo seamos bendecidos, mis hermanos. Y para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Nosotros sabemos que Dios siempre nos dice: confía en mí, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Pero a la hora del problema, a la hora de la prueba y la lucha, te vienen los miedos, te vienen las inseguridades, te viene la falta de fe. Cuando el Señor te dice: no temas, no temas, no temas, no temas, confía en mí. A su tiempo tú vas a ver mi gloria. No temas, tú sigue adelante, sigue creyendo en mí. No temas. Mientras el otro te está diciendo: no creas lo que Dios te está diciendo. Sigue sufriendo, sigue llorando, sigue creyendo que Él no te va a ayudar y sigue creyendo que Él no está contigo. ¿Verdad? ¿Sabes por qué lo hace? Porque Él no quiere que tú realmente empieces a declarar las cosas que no son como si fueran. ¿Cuánto tiempo te va a pasar ese proceso? ¿O cuánto tiempo va a pasar el proceso tu familiar que está esperando que estás esperando la gloria de Dios en ellos? Tú no puedes dudar de aquel Dios que te salvó. ¿Qué es lo que realmente sentimos en nuestro corazón? ¿Cuáles son tus decisiones? Esas decisiones tienen que venir con gran oportunidad a tu vida. Si tú no decides tomar todas las oportunidades de la palabra de Dios, entonces ¿a dónde vas a terminar? Tu corazón tiene que estar lleno de confianza y de amor, sabiendo que Dios es amor y sabiendo que Dios todo lo tiene en sus manos, porque te ama. Y porque Él, a pesar de lo que padezcas o sufras, Él siempre te sacará del problema. Las posibilidades de ser usados como instrumento de poder restaurador de Dios. O sea, instrumentos somos nosotros, pero el Señor te quiere dar el poder, ¿verdad? El poder para poder ser restauradores de aquellos que están cautivos, de aquellos que están en el pozo, de aquellos que están diciendo auxilio. En pocas palabras, el Señor te quiere enseñar de qué manera Él te sacó a ti de ese pozo. O posiblemente te encuentras ahorita en un pozo, posiblemente profundo, medio profundo o más o menos profundo. Pero del tamaño que esté el pozo donde tú te encuentres, el Señor está ahí. ¿Y por qué te tiene el Señor? ¿Por qué permite el Señor que tú estés en ese pozo? Porque el cimiento, entre más grande esté el pozo, el cimiento va a ser más fuerte. Cuando Él te saque de ahí y empiece a echar lo que se necesita para que estés fuerte. Va a doler, sí va a doler. Vas a padecer, sí vas a padecer. Porque a lo mejor te saca con raspaduras de ese pozo. A lo mejor te saca moleteado, flaco, desnutrido. Pero Él te alimentará con su palabra. Y mira que Él me lo está poniendo en mi boca. ¿Cuántos de nosotros podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios, lo logramos. ¿Verdad? Lo estamos logrando. Con sufrimiento, con dolor, con tristezas, con pruebas, con luchas, con tormentas, con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Sabemos que confiamos en un Dios todopoderoso, vivo, que nos dice: no temas, pase lo que pase, venga lo que venga, yo estaré contigo, yo estaré con tus hijos, yo estaré con tu marido, yo estaré con tu esposa, yo estaré ahí. Y después de ahí, cuando empezamos a entender estas cosas, que Dios está con nosotros, ya no somos los mismos porque confiamos en un Dios vivo. Nos convertimos en nuevas criaturas en ese momento. ¿Cuántos de nosotros decimos: yo soy nueva criatura? ¿Verdad?
Y si nosotros estamos confiados, estamos de veras claramente confiados que somos nuevas criaturas, nosotros desde el momento que nacimos de nuevo, mis hermanos, salió todo el pasado y empezamos una vida nueva. Hagan de cuenta que Dios derribó toda esa estructura, todo ese edificio que papá y mamá formó en nosotros. No sé si me estás entendiendo. Y al tiempo de que Dios empezó a derribar esa estructura que tú y yo estábamos tan mal hechos, el Dios de la gloria empezó a poner cimientos, y empezó a levantar cada parte de tu cuerpo nuevamente. Empezaste a gatear, empezaste primeramente a ser alimentado con lechita de papá Dios, luego te dio papillas moliditas, y luego te empieza a dar ya comidita, frijolitos, carnita, ¿ya? Así como el proceso que tuvimos con papá y mamá aquí en la tierra. Nuestro Padre que está en los cielos empieza a trabajar de la misma manera, pero con su palabra, sus alimentos que Él tiene para sus hijos, sus alimentos que Él tiene para sus pequeñitos escogidos y apartados, para formarnos fuertes, firmes, no desnutridos en la palabra. Cada proceso en el cual que Dios nos va llevando, ese proceso es como una vitamina de fortaleza, donde tú dices, yo estoy fuerte, porque mi Cristo me vitaminó, mi Cristo me fortalece, y ya no vas a dudar, ya no vas a resbalar, ya no vas a caer, sino lo contrario, te vas a sentir tan fuerte, tan segura y tan seguro de ti mismo, que tu vida va a empezar a cambiar y todos los que viven a tu alrededor tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque tú vas a inyectar esa fortaleza, tú vas a inyectar esa seguridad de que Dios está en tu entorno y con todos los que están a tu entorno. Dios empezó a comenzar un nuevo camino, una senda que habiendo moldeado nuestros caracteres y aumentó nuestra fe. Porque ¿quiénes éramos antes? ¿Cuál era tu carácter? ¿Cuál era el mío? Y empezamos a conocer el poder de Dios y las grandezas de nuestro Dios en maneras increíbles, porque cuántas cosas tú y yo hemos experimentado, cuántas cosas hemos nosotros visto la gloria de Dios, que ninguno de nosotros jamás hubiéramos imaginado. Todas las cosas hermosas que hizo Dios en tu vida y en la mía, cuando pensábamos que nunca íbamos a cambiar, cuando pensábamos que nunca iba a haber algo nuevo en nuestras vidas y pensábamos que íbamos de peor en peor en vez de ir de mejor en mejor. Ahora podemos decir, ¿verdad?, con tanta seguridad que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Con muchas pruebas, pero ahí vamos. ¿Amén? Y que estamos esperando al Cristo de la gloria cuando los ángeles de Él empiezan a tocar sus trompetas. Tú y yo ya estamos siendo procesados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En muchas iglesias no quieren predicar de esto porque ¿sabes qué? A la mayoría de las personas no les gusta pasar por el proceso del sufrimiento, del dolor, de la prueba, de la lucha. No les gusta pasar por ese proceso donde Dios dice, dame tu dolor, dame tu tristeza, dame tu autocompasión, perdona. Y hay personas que se aferran, ¿verdad? O dame de no estar yendo a fiestas, deja de ir a fiestas. El Señor, cuando empieza a procesarnos, nos empieza a quitar lo que más nos gustaba en la carne: la fornicación, el adulterio, el pecado cometido, el pecado que cometíamos continuamente, ese pecado que lo saboreábamos, mis hermanos. Hay personas cristianas, y me he topado con algunas que me dicen, yo todavía sigo diciendo groserías. ¿Y por qué siguen diciendo groserías? Obviamente porque no se deja pasar por ese proceso y porque no se deja ayudar por los siervos de Dios, ¿verdad? Hay personas que siguen tomando,
que siguen fumando. Y cuando Dios les dice y les llama, deja el licor, deja las drogas, deja la pornografía, ¿sí? Deja el alcoholismo, deja las novelas, deja las películas de violencia. Y nos empieza a pedir el Señor las cosas que a Él no le agradan. Muchas personas cristianas están mitad en la carne y mitad con Cristo. Y Dios dice que Él nos quiere o bien fríos o bien calientes, porque si estamos a medias, dice el Señor que Él nos va a vomitar. Cuando ocurren estas cosas, muchas personas son separados de Dios. Y desgraciadamente, cuando son separados de la gloria de Dios, pierden sus beneficios. Al conocer el poder de Dios y la grandeza de Dios en gran manera, que jamás tú y yo hubiéramos imaginado, ese es el perfecto plan de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque empiezas a ver que realmente tu Dios es real. Que si Dios te dijo, te voy a ayudar a dejar el alcohol, te voy a ayudar a dejar el tabaquismo, te voy a ayudar a dejar ese carácter que tienes tan agresivo, tan prepotente, el enojo, la ira, el pleito, las discusiones, te voy a ayudar. Y empiezas a ver la gloria de Dios. Hemos visto los beneficios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto cómo Él nos cuida y nos protege, ¿verdad? Su gloria se manifiesta en nosotros de tal manera que vemos sus maravillas y vemos sus grandes prodigios. Una y otra vez vemos su fidelidad, su provisión, su amor, su bondad, su misericordia, que aún con todas las veces que tú y yo le fallamos, Él ahí está, amándonos con amor incondicional, amándonos y diciéndonos, sabes que solo arrepiéntete de tu pecado, porque yo te amo eternamente. ¿verdad? Él nos ama por sobre todas las cosas que hay aquí en la tierra. O sea, Él no ama tanto lo que está aquí en la tierra como nos ama a nosotros. Y si tú te pones a pensar y analizar realmente el grande amor que Él tiene por ti y por mí, nosotros nos cuidaríamos de no pecar contra de Él. Y nos cuidaríamos de este mundo, porque este mundo no es de nosotros. Estamos viviendo en Él, pero no somos de Él. Porque este mundo no es para ti, no es para mí. Nosotros tenemos que partir de este mundo a la tierra prometida que Él nos prometió desde el principio. Pero para que esto se logre en tu vida y en la mía, tenemos que dejar que Dios nos moldee. Tenemos que dejar que Dios nos pase por el fuego. En 2 de Timoteo 2, 20 y 21, dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para uso comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Amén. Si tú y yo nos permitimos que el Señor nos limpie, vamos a ser utensilios útiles y vasijas de honra. ¿Sabes qué? No permitas que el enemigo te estorbe cuando el Señor te está tratando de limpiar. Cuando el Señor te diga, deja esto, deja aquello, que te puede hacer perder tu salvación. Tú y yo tenemos que ser vasijas de honra, utensilios útiles para bendecir a aquellos que necesitan. Filipenses 1:29 dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también padecer, sufrir por Él. Padecer y sufrir por Él. ¿Qué quiere decirte esto? Que no porque tú estés con Cristo no vas a padecer y no vas a sufrir. Pero el beneficio más grande que hay
es cuando tú ves la gloria de Dios, cuando tú superas el dolor, cuando tú superas la prueba, cuando tú superas la lucha. Sufrir y padecer por Cristo es un beneficio y es una bendición, mis hermanos. Yo no sé si tú lo tomes de esta manera. Yo he aprendido a valorar el sufrimiento que he tenido para Cristo y me he dado cuenta que es un gran beneficio, porque en el momento que yo estoy sufriendo y padeciendo es cuando más me comunico con Él. Amen. Es cuando más le llamo, es cuando más platico con Él. Yo no sé si te pasa. Es cuando más me arrodillo delante de Él y le platico todos mis problemas y le platico todas mis frustraciones. ¿Y sabes qué pasa? Él empieza a hablar a mi vida y empiezo a conocer su voz. Empiezo a conocer sus planes que Él tiene perfectos para mí. Sus planes perfectos que Él tiene para mi familia, para ustedes. Porque cada que yo estoy pasando por alguna tribulación, aquí en la iglesia, cuando veo que las cosas no van bien, yo me voy y me meto con el Señor. Y el Señor me dice, espera, todo va bien. Se van a quedar ahí los valientes. Tú no te preocupes, los esforzados, los que se dejen pasar por el fuego, porque tengo que pasarlos por el fuego. No a todos les gusta pasar por el fuego. No a todos les gusta que yo les llame y les quite las cosas que no me agradan. Solamente los valientes van a permanecer contigo, Olivia. Y en Isaías 48:10 dice: dice, te he refinado, pero no como se refiere la plata. Más bien te he refinado en el horno de sufrimiento. En el horno de sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes y yo misma en alguna ocasión te sentiste que te quemabas en un horno? Que estabas padeciendo, sufriendo y llegaste hasta a gritar, como cuando si te estás quemando, cuando te llegas a quemar con la plancha, con el fuego de la estufa y ¡ay! Gritas, ¿no? De la misma manera, cuando Dios te mete en el fuego, te tiras al suelo y dices ¡ay! O sea, ¿cómo duele? Pero en medio del sufrimiento, mis hermanos amados, dice el Señor que nos está refinando. O sea, no creas que Dios no te ama, no creas que Dios está haciendo esto contigo porque Él está enojado contigo en algunas ocasiones. Es porque te está refinando y te está procesando para que tu carácter cambie el carácter de Él. Porque Él tuvo que mostrarnos cómo Él sufrió, cómo lloró por causa de nuestro pecado. Cuando somos pasados por el horno y cuando y a ninguno de nosotros nos gusta pasar por el horno, a ninguno, porque sabemos que cuando estamos en el horno es un sufrimiento que solamente Dios te puede ayudar a poder soportar ese sufrimiento. Ese sufrimiento tiene la capacidad de refinarnos, moldearnos y de formarnos a la imagen de nuestro Dios, y nos produce en nuestras vidas el crecimiento más grande y el carácter que debemos de desarrollar para que la forma como Dios quiere usarnos sea la forma de Él, y para que la fe empiece a aumentar en nuestras vidas, y para que también venga la paciencia en nuestras vidas y empecemos a entender que sin paciencia no podemos seguir adelante. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hallen en diversas pruebas. Cuando nos encontremos en diversas pruebas, dice que estemos gozosos. A ver, espérame. Pues estás pasando por una broncotototota y vas a estar danzando y vas a estar cantando y aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que te dice el Señor. Que cuando estás en las pruebas, cuando estás en las luchas,
dice, alégrate, gózate, porque estás en las pruebas, estás en las luchas. Alégrate, gózate. ¿Quién le gustan las pruebas? Ni las pruebas de la escuela me gustaban, menos las pruebas Pero ¿sabes qué? No importa, ahora yo entiendo que tengo que aguantar las pruebas y que me tengo que preparar para pasar esa prueba. ¿Verdad que cuando tú y yo reprobábamos las pruebas era porque no te preparabas? Es la misma forma aquí en las cosas de Dios. Si tú no te preparas, si yo no me preparo, no podemos pasar las pruebas. Pero si tú y yo nos estamos preparando, mis hermanos amados, ¿sabes qué va a ocurrir? Vamos a pasar bien tranquilamente. Tranquilamente vamos a pasar las pruebas. Porque vamos a saber que en la prueba ahí está Dios con nosotros. Amén. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Dice, alégrense, gócense en este contexto por lo que están pasando. Gócense, gócense. Gloria a Dios, Señor, Aleluya. estoy pasando por este dolor, por esta enfermedad. Gloria a Dios, Señor. Me robaron mi carro, Señor, gloria a Dios. Hace tiempo me tocó orar por una pastora por teléfono. Su hijo iba para África. Y yo estoy bendiciendo al hijo, estoy bendiciendo todo y los estoy bendiciendo porque iban a salir al aeropuerto en ese momento. Y estar ahí en el segundo piso viendo hacia abajo y de repente estoy orando, en el momento estoy orando precisamente por su carro. Y fíjense, qué bueno que está saliendo esto a la luz. Fíjense el plan de Dios que Él tuvo en ese momento. Yo estoy orando a todo lo que da, como ustedes me conocen que yo oro, ¿no? Estoy bendiciendo al siervo que iba a África, estoy bendiciendo a la sierva que le iba a dar raite al aeropuerto, al siervo, y me puse en el momento que yo estaba cubriendo con la sangre de Cristo su carro. En ese momento ella me dice, espérame. Me dijo, se están robando mi carro, se llevan mi carro, y aventó el teléfono. Y entonces al ratito lo agarro y digo, me están robando mi carro, me están robando. Le dije, no te pueden robar tu carro porque está cubierto con la sangre de Cristo. No, yo te estoy hablando en serio, se lo están robando. Ups, Señor, a ver qué pasó. ¿Sabes qué estaba pasando? Estaba pasando un plan perfecto de Dios. Ese carro duró 2 meses perdido. Y la sierva me hablaba, ¿qué pasó? Me decía, mami, tú no me preguntes, yo no sé nada, pregúntale a Dios. Pero es que tú estabas cubriendo el carro con la sangre de Cristo, ¿qué pasó? El ladrón se lo llevó. No sé. Y no sé. Pues vamos a orar porque yo quiero mi carro para atrás, pues vamos a orar. A los 2 meses le hablaron de Los Cabos. Y aquí está el plan de Dios. Y le dicen, señora fulanita de tal, ¿verdad? Le dicen, acá tenemos su carro, le dijeron, y pues necesita venir por él para que se lo podamos entregar. Tráigase sus papeles de su carro porque se lo vamos a entregar. Entonces me habla y me dice, oye, así. Bueno, le dije, pues querías encontrar tu carro, ya lo encontraste. Sí, dice, pero ¿quién lo va a traer para atrás? Le digo, quiero que vayas conmigo y tú lo manejes, que lo traigas de allá para acá. Y dije, órale, que a mí no me gusta manejar de noche. Le digo, ¿sabes qué? En cuanto empiece la noche nos quedamos en un hotel, a ver dónde nos quedamos. Le dije, yo no, porque de noche a mí no me gusta manejar. El plan de Dios era un plan perfecto, mis hermanos amados. Y el plan de Dios se está cumpliendo hoy, después de 10 años que pasaron. El plan de Dios era que nosotros fuéramos a Los Cabos y conociéramos a este siervo que ahora va a levantar la iglesia ya. Aleluya. Con el mismo ministerio de nosotros. Ese hombre al cual yo voy a ir a ungir para que él predique el evangelio allá en Los Cabos. Este hombre, nosotros lo conocimos allá en Los Cabos. Y Dios sabía que a mí no me gustaba manejar en caminos largos. Y yo oré al Padre y dije, Señor, pon a uno de tus ángeles que manejen este carro, porque en verdad, yo no quiero manejar. Y luego aparte me habían dicho, una persona me había dicho que tuviera mucho cuidado, que la curva del diablo, que me insiste, y me decía, ten cuidado porque les puede pasar algo, que la curva del diablo. Y dice, ¿sabes qué? A mí no me importa el diablo, y que la curva no es del
diablo, es de Dios, le decía yo, ¿no? Y no va a pasar nada. Y no me asusté por eso, sino que yo decía, no me gusta manejar tantas horas. La cosa es de que Dios puso este siervo que ahora vamos a ir a ungir. Lo puso para que Él nos trajera el carro desde allá para acá. Wow. La pastora tenía tanto temor y dudaba y decía, me van a cobrar un dineral, 2 meses, imagínate, en el corralón, que, oh, tú no te preocupes, hombre, Dios paga. Créanme, el carro estaba intacto, no le quitaron nada. El carro cuando llegamos estaba limpiecito. Lo traía uno de los comandantes de la policía para arriba y para abajo, sí lo usaron, queríamos cobrar ya, o sea, por lo que usó, ¿no? Pero el carro no lo entregaron sin ningún costo, no lo entregaron inmediatamente, siendo que dicen que te tardan mucho para entregarte los carros. Dios acomodó todo. Wow. El plan de Dios era perfecto. A veces nosotros vemos las cosas de otra manera cuando Dios está haciendo las cosas a su manera, y tenemos que entender que lo que está haciendo Dios es porque tiene un plan perfecto. Tú puedes mirar todo como que se va a derrumbar, como que todo se va a destruir, como que todo no tiene solución, pero Dios te da la solución. Entonces tú y yo no podemos llorar en el momento del problema, en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba. Vayamos a Santiago 1:3. Dice, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amen. La pastora tuvo que aguantarse y esperarse cuando me decía, hermana, que el carro, espérate un poquito, un día de esto lo vamos a encontrar. Y lo encontró. El resultado de la paciencia te empieza a enseñar que en las tribulaciones Dios va a estar en ellas. Las pruebas y el padecimiento te va a producir paciencia. Nos produce un carácter de Cristo, nos fortalece, nos moldea para llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Si padecemos bien vamos a tener. ¿Por qué? Porque las pruebas te van a producir conocer las cosas grandes que Dios tiene para ti, las luchas, los problemas. ¿Por qué tú y yo padecemos? ¿Por qué tú y yo padecemos algunas pruebas y muchas? Unos menos, otros más. Es porque Dios te lleva a otro nivel. Es porque Dios te quiere usar en alguna situación de algún hermano, de un familiar. Dios está procesando tu vida, te está perfeccionando. Dios necesita perfeccionarnos a ti y a mí para llevarnos a donde Él quiere, llevarnos a la palabra perfecta y a la palabra perfección. La palabra perfección significa mejorar, hacer crecer, hacer crecer tu fe, acabar una obra donde Él es mayor en esa obra donde tú estás haciendo, y tú tienes que saber que esa obra es mayor porque Dios te la está poniendo a hacer. El que no quiere perfeccionarse termina destruyendo su vida espiritual y termina en una comodidad espiritual y termina en una sequía, termina en un desierto sin encontrar el camino perfecto. Si quieres ser una persona usada por Dios, Dios te va a perfeccionar en las áreas en que tú necesitas ser perfeccionada. Nuestras maneras de vivir no son las perfectas para Dios. Nuestras maneras de vivir anteriores, Dios las tuvo que moldear y las sigue moldeando en tu vida y en la mía. En la vida familiar hay personas que te pueden hacer caer. En la vida familiar hay personas que te pueden desviar del camino de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú no tienes la paciencia, puedes perder todos los beneficios y las bendiciones. Dios tiene mucho que pulirte a ti, pulirme a mí.
El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué te dice esto? Que Él seguirá perfeccionando tu vida, porque tú y yo todavía no somos perfectos. Todos los días Dios estará trabajando en tu vida y en la mía. Todo lo que tú y yo pasemos es porque Él tiene un plan perfecto. No es un accidente. No es un accidente que tú pases por tribulaciones. Cuando te robaron el carro, cuando te robaron en tu casa, cuando tuviste un problema, cuando te enfermaste, cuando tu salud estuvo pésima, cuando te visitaron personas y te insultaron, cuando te llevaron un papel donde te están llamando a corte. O sea, todo lo que tú padeces y todo lo que tú sufres es porque Dios tiene un plan. Yo muy pocas veces he ido a la corte y me recuerdo antes, cuando a mí me hablaban de la corte, yo temblaba de miedo. Porque ir a la corte es presentarte con el juez para que el juez te diga cosas que no son agradables, ¿verdad? Obviamente si te están llamando. Hace mucho me llamaron a la corte porque pues dejé de pagar una deuda. Y tú sabes que si dejas de pagar una deuda, una tarjeta, los acreedores obviamente te van a demandar. Y te van a demandar porque ellos quieren su dinero, ¿verdad? Y tú sin dinero, ¿qué puedes hacer? Pues tienes que ir a la corte. Si tú no tienes para pagar, tú tienes que ir a la corte. Y te tienes que presentar enfrente del juez. ¿Y qué le vas a decir al juez? Pues lo que le tienes que decir, la verdad, ¿verdad? No tengo trabajo y se me acabaron las finanzas y ahora pues estoy batallando. Entonces por eso ahí es donde nosotros vemos, o sea que el Señor, inclusive en su palabra dice que se pagan las deudas, ¿verdad? Y ahí es donde Dios, o sea, nos respalda y Él paga las deudas por ti y por mí, ¿sí? Porque eso es obra de Dios. O sea, si tú estás padeciendo y no hay finanzas y te atoraste, ahora, tienes que saber que pasaste por ese proceso, pero con la finalidad de que Dios te está hablando de que no seas tú una persona que dependas de otra, porque al pedir tu prestado, que dice la palabra de Dios, te haces esclavo del que te prestó, ¿verdad? Y qué vergüenza que te lleven a la corte cuando tú ya no tienes dinero. Qué fácil es agarrar una tarjetita y meterla y sacarla, ¿verdad? Y vas y compras sin dinero con una tarjetita, pero al rato te cobran. Es muy fácil. Y al rato, o sea, las tarjetitas esas que te pueden provocar aflicción, problemas, angustias, ¿verdad? Pero aquí es muy común en Estados Unidos pedir tarjetas y cada rato nos mandan. Todavía me las siguen dando y yo, no gracias, ¿verdad? Porque yo sé que si yo me vuelvo a enredar con una tarjetita, va a ser bien fácil para mí aún comprar de más lo que no necesito, porque es bien fácil, mis hermanos. Obviamente aquí en Estados Unidos requieren que tengan ustedes y yo créditos, ¿verdad? Pero tenemos que utilizar la sabiduría cómo trabajar con esas tarjetas, ¿verdad? Toma y trabaja con las tarjetas, pero págalas luego, no te satures de gastos, porque te vas a hacer esclavo de aquel que te está prestando. Hay muchas cosas que Dios quiere remover de nosotros y nos quiere quitar cargas y problemas, mis hermanos, porque muchas veces los problemas que tenemos es porque nosotros mismos nos los acarreamos, ¿sí o no? Entonces, cuidémonos de no acarrearnos más problemas, mejor que Dios nos siga limpiando de esos problemas y nos siga tratando, trabaje con nosotros en todas las áreas que necesita trabajar, ¿verdad? Vayamos ahí a Filipenses 3:12, ya casi termino, ¿eh? Me falta como 10 horas. Bueno, eso se los voy a dar el próximo servicio. Amén. Ok, Dios quiere perfeccionar y Dios trabaja en nuestras vidas. Y quiero hablarte ahí también de lo que pasó con el apóstol Pablo. Dice Filipenses 3:12, no que lo hayan alcanzado ya, ni que ya sean perfectos, sino que prosigamos
prosigo por ver si logro asir aquellos para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asido quiere decir agarrado. Asido quiere decir agarrado. Pablo fue agarrado por Cristo y fue tomado, si te das cuenta, de lo más vil, más despreciado. Pablo, ¿verdad? Era un hombre que obviamente no merecía haber sido agarrado por Dios y no merecía ser siervo de Dios por todo lo que él había hecho anteriormente, ¿verdad? Pero bueno, a Dios le plació, como le plació agarrarte a ti, agarrarme a mí, ¿verdad? Y ponernos en el lugar que estamos ahora, y verdaderamente es un privilegio y es una bendición estar ahora en los caminos de Dios. Por lo tanto, yo te aconsejo, no te desvíes del camino correcto ni del camino angosto, porque vamos a ver la gloria de Dios. Pablo, que no lo alcanzaba todo, ni creía Pablo que realmente Dios lo pudiera usar de la manera que lo usó, sabiendo que él no era perfecto y aún seguía siendo usado por Dios. Él decía: yo tengo que proseguir y tengo que seguir adelante para lograr el objetivo de Dios, porque Él tiene una bendición para mi vida. Y Él se esforzó, mis hermanos, hasta llegar a lograr poder estar con su Cristo. Filipenses dice, en Filipenses 3:13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto lo tienes que hacer tú. Y extendiéndome a lo que está por delante. O sea, tienes que dejar las cosas que quedaron atrás y tienes que mirar lo que queda por enfrente, adelante. ¿Qué es lo que te espera adelante? Las cosas de atrás ya tienes que olvidarlas. Que hiciste esto, que hiciste aquello, que te hicieron, que te dijeron, eso tienes que dejarlo atrás. Que me criticaron, que me juzgaron, que dijeron de mí, déjalo atrás. Que me golpeó mi hermano, que me golpeó mi hermana, que me hicieron esto, que me hicieron lo otro, que mi marido, que mi esposa, déjalo atrás. Tú tienes que empezar una nueva vida y tienes que empezar hacia adelante. No olvídalo de atrás, porque dime una cosa: ¿qué te debe estar recordando las cosas pasadas? Oye, imagínate que yo me esté recuerde todo lo que me hizo mi hermano, todo lo que me hizo mi hermana. Sí, o sea, nosotros nos recordamos todo lo que nos hicieron, pero nosotros también participamos haciendo. No somos perfectos. Por lo tanto te digo que aún, o sea, lo que tú hiciste, si tú ya pediste perdón a las personas, ni te acuerdes lo que hiciste, porque antes eras otra persona. Ahora ya eres nueva persona, eres nueva criatura. Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si tú y yo le obedecemos a Dios, vamos a ser salvados. Estaremos salvos y estaremos vivos eternamente con Cristo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender que sin Cristo tú y yo no somos nada, y que con Cristo todo lo podemos, mis hermanos. Amén. Que aún aunque vengan tribulaciones, pruebas y luchas, y aunque tengas dificultades con tu hermana, con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tu vecino, con
con tu jefe en el trabajo, cualquier cosa que venga contra de ti, tú tienes que aguantar y soportar porque estás en un proceso. ¿Quieres llegar a ser como José? José terminó siendo rey. José terminó dándole de comer a uno de sus hermanos que lo vituperaron. José tuvo el privilegio de que se arrodillaran delante de él. O sea, ¿por qué no podemos pensar de la misma manera? O sea, como José pensó. ¿Sabes qué? Aquellos que me envidian, aquellos que me odian, aquellos que me aborrecen, aquellos que me lastiman, aquellos que me roban, aquellos que me destruyen, aquellos que tratan siempre de estarme molestando, aquellos que me metieron ese pozo de angustia, ese pozo de depresión, ese pozo de tristeza y de dolor. ¿Por qué no puedes pensar como José? Hay algo que te está estorbando para que no tengas tú un pensamiento como el de José. Y pensar como José humildemente. Porque a José le pasaron infinidad de cosas y no fue el único. También a David le pasaron, era perseguido continuamente aún por sus hijos. Job fue un hombre también que pudo pasar las pruebas. Porque si tú, o sea, no estás en la posición de Job, estás en una posición mínima, ¿por qué no puedes pasar las pruebas? ¿Por qué no permites a Dios que Él te procese? Que Él te procese y que procese a tu esposo, a tu esposa, que procese a tus hijos, porque probablemente tengas hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos que a lo mejor andan haciendo cosas indebidas. Suéltaselos a Dios, confía en Dios y declara que a través de todo ese proceso en el cual ellos están pasando, porque va a llegar el día en que se van a desesperar. Va a llegar el día en que el pecado los va a ahogar de tal manera como lo hizo conmigo y contigo. El pecado nos ahogó. El pecado nos frustró y nos desesperó, mis hermanos. El pecado nos robó bendiciones. Pero el pecado también, ¿qué nos hizo hacer? Llegar hasta la presencia de Dios. Llegar hasta la presencia de Dios y llegar a clamar a aquel que te dijo, mía es la venganza, que te dijo, no te desampararé y no te dejaré, yo te respaldaré, yo te levantaré, yo te edificaré y te levantaré como muro, como edificio fuerte, para que nada te tumbe. Es necesario pasar por el dolor, sí, es necesario llorar por las aflicciones, los problemas, las dificultades. ¿Cuántos de nosotros experimentamos pobrezas, miserias? ¿Cuántos de nosotros experimentamos enfermedades, maltratos, golpes, abusos? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado desprecios, rechazos de la gente que no nos quiere porque somos cristianos? Rechazos de los mismos hermanos en Cristo. Algunos de nosotros hemos experimentado rechazo de cristianos que dicen que aman a Dios. Y si aman a Dios, ¿por qué no me aman a mí? Si aman a Dios, ¿por qué no me aman a mí? Y te has preguntado una y otra vez, ¿sabes por qué estás pasando por ese proceso? Porque Dios quiere que entiendas que a Él también lo rechazaron. Estás pasando por el proceso de conocer que Cristo también fue rechazado. Y no es tan mal que tus propios hermanos en Cristo te rechacen. Los mismos discípulos dejaron a Jesús y lo rechazaron y lo dejaron solo. No te extrañe que en alguna ocasión te quedes sola o solo, pero Cristo Jesús nunca te dejará. No puedes perder el camino en donde el Señor te pone.
No puedes perder. No puedes perder la batalla. Porque Dios te dice que toda batalla la ganarás. Amén, amén. Dios te dice que Él no te dejará y no te desamparará. Dios te dice que vas a ver su gloria. Él miró su gloria cuando fue crucificado. Él miró su gloria cuando dijo: consumado soy. Consumado soy. Él te dice: solo es que tú entiendas y confíes que yo soy Dios, y que aún de las pruebas y luchas en las cuales se está moviendo, yo soy Dios, dice el Señor. Y te dice el Señor: tú no estás aquí por casualidad, porque aún en la situación donde te encuentras te amo, te dice Dios. Porque desamparado, abatido, solo, te encuentras buscando, dice el Señor, las cosas de este mundo, creyendo que esas te van a llenar de felicidad, creyendo que esas cosas te van a dejar un sabor dulce, cuando te traen un sabor amargo. Cuando el enemigo te dice: mira, utiliza esto para que olvides tus problemas, para que olvides que tu padre te abandonó, que tu padre no te dio amor, para que olvides que te corrieron de tu casa, porque tu casa es la calle, y te hace creer que con la droga vas a olvidar el dolor. Te hace creer que con la droga y cualquier cosa que utilices, te hace creer que esa es la solución. Pero esa no es la solución. La solución es Cristo. Y te encuentras en un pozo tan profundo, varón. Estás muerto en vida. Sí, a ti te hablo. Y no estás aquí por casualidad. Porque cada paso que tú das para llegar a este lugar, Dios te dice: yo te llevo. Dios te dice: yo te llevo porque yo tengo tu solución. Porque para Dios no hay nada imposible. Y para Dios todos los seres humanos son sus hijos, aunque andemos en desobediencia. Y si tú escuchas muy hacia a lo largo la palabra de Dios, es porque Dios te escogió y te va a levantar de lo más vil, más despreciado, como lo ha hecho con tantos. Para Dios no hay nada imposible. Y has sido atrapado por Satanás, pero ciertamente te digo, para eso vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para rescatar lo que se había perdido, para rescatar a los pecadores y perdonar a los pecadores. Pero Él dice que Él viene y toca la puerta de tu corazón, y si tú lo dejas entrar, Él entra por ese corazón. Pero si tú no lo dejas entrar, Él te va a respetar. Pero entonces vendrá el devorador y te hará sufrir aún más, y aún te puede quitar la vida y llevarte al lago de fuego. Mírame, porque ese es el plan de Satanás: llevarte al lago de fuego, llevarte al infierno y arrastrarte como una piltra humana. Y yo sé que estás cansado de vivir como vives, y aunque el enemigo te tiene aislado en cuevas y prisiones y pozos, tu alma, esa alma Dios la está reclamando, porque por eso estás aquí. Y para eso nos puso a nosotros, para pelear por las almas. Ahora yo te pregunto, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Contéstame con tu boca, porque si no lo quieres aceptar, tú no tienes nada que hacer aquí entonces. Pero si tú lo quieres aceptar, bienvenido a la familia de Dios, porque Dios no te rechaza, hijo. Dios te ama.
nosotros también. Y no te vamos a desechar, te vamos a ayudar. Siempre y cuando tú te dejes ayudar. Siempre y cuando tú te dejes que Dios te pase por el proceso. Como nos ha pasado a cada uno de nosotros. ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Quieres renunciar a Satanás? Repite conmigo. Señor Jesús, Pronto,